Hola a todos, bienvenidos otra vez más al canal, otra semana más. Y hoy quería compartir con vosotros una miniserie de hace muchísimos años, eso sí, no es nueva. Estamos hablando de Generation Kill, Generación de los Asesinos, del año 2008, de la producción de la cadena estadounidense HBO, de la mano del ya un clásico en cuanto a miniseries o series hablamos, David Simon, ¿vale? Obviamente le conoceremos por su obra magna que es The Wire, pero también por una lista pequeña, eso sí, pero de una calidad infinita de títulos, entre los cuales pues destacaríamos The Deuce, por ejemplo, Trem, ¿vale? Corner, que también, y por ejemplo algo de los últimos, o sea, algo más reciente, pues La Conjura contra América, ¿vale? Entonces, ¿por qué os quiero intentar a transmitir de qué es Generación de los Asesinos y de por qué esta miniserie se merece una distinción, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de títulos, tanto películas como series, como miniseries, ¿no? En distintos formatos que pues adaptan, digamos, episodios bélicos, ¿no? Capítulos bélicos de la historia, en este caso de Estados Unidos. Generation Kill nos cuenta, digamos, la historia se centra, o que lo que nos relata son, mejor dicho, los primeros días de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en marzo de 2003, ¿vale? Bueno, en la primavera de 2003 es marzo-abril, que es lo que cae los 2 primeros meses, desde que desembarcan en Kuwait y, ¿no? Y su traslado y su inicio de la intervención, pero sabemos que fue más que intervención, una invasión, ¿vale? Entonces, si solo fuera eso, pues bueno, estaríamos ante una miniserie, seguramente pues de una calidad más mayor o menor, pero que se limitaría, ¿no? A ser atractiva o gustar a la gente a la que le gusta el género bélico, ¿no? Que obviamente sabemos que a mucha gente le gusta el cine bélico, y más si es cine histórico, aunque sea algo muy reciente. Pero no dejaría de ser eso, ¿no? Digamos, un título que está destinado a un público concreto. Pero por lo que yo destaco esta miniserie, que son de 7 episodios, que por cierto, algo poco habitual, ¿no? Que sea un número impar en cuanto a capítulos de una miniserie, que suele ser pues 6, 8, ¿no? 10 como mucho. Pero entonces, ¿por qué creo yo que es importante y por qué creo yo que hay que recomendar este tipo de títulos? Y Generation Kill es uno de ellos. Muy fácil, porque nada más empezar a ver la miniserie, salta a la vista su toque de profundidad que va más allá de contar, o mejor dicho, lo que puede tener un capítulo, ¿no? Un episodio bélico. Es decir, huyendo de lo que puede ser algo ya tan banal, ¿no? Como es, vale, adapto pues eso, cuento una historia, ¿no? Y como es muy habitual en el cine bélico, meto digamos, una carga, fuerte o no, de un mensaje antibélico, ¿no? De una crítica a la guerra, que es como ya un clásico, ¿no? Es decir, hacer un poco la inversa, ¿no? Contar una historia bélica de la misma manera que ir metiendo diferentes, digamos, puntos y detalles que nos van a indicar, ¿no? Que realmente lo que estás viendo es una crítica a eso que estás viendo a la vez, ¿no? Aquí, aparte de eso, que podría ser algo bastante ya, digamos, cliché, ¿no? Aquí lo que nos cuenta realmente y por lo que es interesante también, es la crudeza, la dureza, el día a día de los marines. Eso para empezar. Se centra, ¿no? Digamos, en una división de los marines, en varios, digamos, también en los pelotones. Y lo que cuenta es realmente de cómo, o sea, se ve de manera casi perfecta de cómo es el día a día del ejército, que se supone que es de lo más elitista, sin contar, digamos, sin tener en cuenta las fuerzas especiales dentro de los propios ejércitos. Los marines serían como, ¿no? Los que están mejor preparados, los que siempre son los que se lanzan primeros a cualquier tipo de actividad, como en este caso es la intervención, ¿no? O la invasión de un país,
Pues por lo que de verdad salta a la vista muchísimo es que te mete de lleno en cómo viven y en cómo ellos mismos ven la guerra, porque al final, ¿no? Ellos también son personas, tienen sus convicciones políticas, morales, éticas, ¿no? Filosóficas y un largo etc. Como es normal, ¿no? O sea, no hace falta detenerse en eso como para explicarlo porque se sabe. Entonces, esos marines, lo que vamos a ver a través de ellos es, aparte, en algún momento va a ser la evolución de algunos, tanto hacia un lado como hacia otro, tanto como un lado hacia la guerra como hacia su rechazo de la misma, lo cual siempre es interesante. O sea, para mí cualquier arco narrativo que tiene un personaje que implique una evolución, ya sea positiva, negativa, más brusca, más paulatina, a mí ya me tiene ganado, a mí me atrapa. Por otra parte es, digamos, la burocracia y la jerarquía y los problemas que eso puede llegar a conllevar, ¿vale? Porque claro, esto es algo que nunca se suele, digamos, enseñar en la pantalla, ¿no? Estamos acostumbrados a que si pensamos en el ejército, ¿no? O tanto activo como inactivo, es decir, activo durante un despliegue, una guerra, ¿no? Una invasión, una campaña, lo primero que se nos viene a la cabeza es o por lo que se destaca el ejército, es el orden, ¿no? Es la jerarquía. Es la correcta comunicación vertical donde la comunicación y la organización es clave, ¿no? O sea, un ejército que no domine la comunicación o la organización no sería un ejército, sería pues un grupúsculo no sé, de bandidos o de asesinos o a sueldo, ¿no? O por encargo. Pero lo bueno de esto es que te enseña, lo primero pues puedes llegar a conocer un poco sobre cómo está estructurado, ¿no? La comunicación dentro durante, digamos, una campaña, que ya de por sí me parece algo muy original porque no conozco yo muchos títulos. O sea, si vosotros conocéis algún título que cuente de cómo es el día a día, digamos, de un ejército que está en activo con todos sus detalles, pues me gustaría que me lo recomendarais. O sea, me podéis poner en los comentarios de qué título os ha gustado que cuente algo más allá de la guerra en sí, ¿no? Algo más allá de la carnicería, pues todo eso me lo indicáis, ¿vale? Y ya de paso, aprovecho para deciros que os suscribáis si os está gustando. Entonces, por otro lado, Generación de Asesinos también es una fuerte crítica, una fuertísima crítica a todo esto lo que estoy diciendo, a la jerarquía y a la burocracia que existe dentro, en este caso, del ejército estadounidense. Si queréis acotarlo más, pues a lo mejor ya no, pues lo que existía en el ejército de Estados Unidos en el periodo del año 2003, que fue cuando se llevó a cabo, ¿no?, la invasión de Irak. Entonces todo esto empieza a crear una imagen como muy paralela y la miniserie empieza a tener como dos extremos, ¿vale? En el que uno sería, por un lado, pues nos está contando simplemente de cómo funciona el ejército, ¿no? Sobre sus tácticas, su organización. Por cierto, muy importante, a la gente a la que le guste todo tipo de equipamiento, de tácticas, ¿no? De conocer mejor cómo funcionan pues tal máquina, tal arma, esta serie lo cuenta también bastante, bastante al detalle, lo cual, pues eso, a la gente a la que le gusta ese, digamos, ese tema de nicho, pues le puede resultar bastante, iba a decir agradable, agradable nunca es cuando se trata de armas, pero bastante enriquecedor y didáctico, ¿no? También os tengo que advertir que, por supuesto, al tratarse de un tema bélico, las imágenes que tiene esta Generation Kill son bastante duras. Ya os digo yo, o sea, todo tipo de visceralidades que os podáis imaginar. Cadáveres, ¿no? Mutilados, tanto de mayores como de niños, es decir, imágenes muy duras. O sea que estaros preparados para eso. Porque a lo mejor en algunos títulos pues que son bélicos no se centran tanto, ¿no?, en demostrar esa crudeza, ¿no? O sea, simplemente dotan a la obra pues de sangre necesaria, de las mutilaciones necesarias y ya. Aquí creo que el nivel es quizás un poco exagerado a veces, pero creo que al final forma parte de la impresión que es lo que busca la miniserie, que tú te impresiones, obviamente no de la manera positiva, sino más bien negativa,
de sobre qué es ese día a día de esos soldados que no dejan de ser chavales, con perdón, ¿vale? Porque al final los que hacen la guerra, no son, o sea, sí son los generales y los altos rangos, porque son los que dan órdenes, pero los que ejecutan esos órdenes son los chavales. Entonces, entendiendo eso, que ya sé que no estoy descubriendo el Mediterráneo para nadie, pero entendiendo eso, se puede llegar a empatizar mejor con los personajes, ¿vale? Y como ya digo, las evoluciones de los mismos son los que hacen que la miniserie gane muchísimo. Los capítulos son largos, ¿vale? Creo recordar que 2 de ellos superan 1 hora y el resto son de 1 hora, a lo mejor 57, 58 minutos, o sea, es decir, son capítulos bastante largos, pero en los que os aseguro que en ninguno de ellos os vais a, digamos, a cansar, ¿no? Y cuando digo cansar no me refiero a que os vais a aburrir, porque muchas veces, y eso es un problema y eso es una crítica que se puede hacer a un montón de títulos bélicos que no logran ese grado de madurez o ese grado de inteligencia, que el problema de ese tipo de trabajos, de series, miniseries, películas, es que muchas veces la gente que hace cosas sobre la guerra se pasa haciendo cosas sobre la guerra. Es decir, rellena los huecos hasta el más mínimo de carnicería, de acción, de disparos, de destrozos, de explosiones, ¿no? Y eso hace que creo que se sobrecargue la imagen y que muchas veces el querer enseñar algo tan dinámico, tan casi rozando, ¿no? Esquizofrénico, por llamarlo de una manera, creo que hace que el título empeora muchísimo, pero muchísimo. Es decir, yo no estoy diciendo que en una serie o película sobre la guerra haya que, no sé, enseñar 10 minutos de la guerra y la otra 1 hora y media enseñar el resto de las cosas. No. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces eh, no sé quién es el que decide meterle tanta, digamos, más acción, si son la gente que está involucrada en la escritura del guión, o si es el director, o los productores, que deciden no aumentar ese grado digamos, de acción y que dices, queda poco creíble. O sea, me viene a la cabeza una película de Netflix del año pasado, si mal no recuerdo, que es Tyler Rake, que no va tanto sobre la guerra, pero sí sobre acciones bélicas, que son películas que realmente están pues cargadas de acción, no, lo siguiente, y hacen que aunque haya cada 2 por 3 disparos, explosiones, combates, peleas, cuchillos y lo que sea, la película llegue a realmente aburrirte, ¿vale? Entonces es un poco esa cosa contraproducente que hay que tener mucho cuidado cuando haces un género como es el bélico. Entonces, me he ido un poco por las ramas, volviendo a nuestra generación de asesinos. Para ir ya un poco terminando, de verdad, os la recomiendo muchísimo. O sea, es de estas miniseries, bueno, de estos títulos, vamos a llamarlo un poco más genérico, de estos títulos que realmente hacen que empieces a ver la temática bélica o la guerra en sí con otras múltiples perspectivas, que entiendas que hay muchas más cosas, ¿no? Aparte de lo que estás viendo puramente en la pantalla. Y el final, ¿vale? La secuencia del final me parece, no os voy a decir obviamente cuál es ni nada, pero la secuencia final del séptimo capítulo me parece que es de los mejores finales que he visto yo de toda la historia del cine en general, de películas, miniseries, series en general. Así que os invito a que la veáis. Como ya os he dicho, está en HBO de las plataformas, pero bueno, ya estará pues más que de sobra subida a todo tipo de portales de internet, por si no disponéis de HBO. Yo no os lo he dicho, ¿vale? Porque hay que apoyar la cultura y hay que consumir solamente contenidos en los medios y plataformas legales, ¿vale? Pues yo creo que ha sido hasta aquí. Ha sido una pequeña reflexión mía, aunque bueno, pequeña, un poco más grande quizás de lo normal. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entrado ganas de ver la miniserie. Comentadme todo lo que queráis, qué os ha parecido. Suscribiros, por supuesto, activar la campanita. Y hasta aquí, cine o nada, ¿vale? Entre una cosa y otra, puestos a elegir, siempre elegimos cine. Y si es bueno, mucho mejor. Hoy tocaba una miniserie y es más que mejor, es más que buena, es la hostia de buena, con perdón, ¿vale?
Pues hasta aquí yo me despido, hasta muy pronto. Muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo. Un beso, os quiero. Chao.